Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos de nuevo en esta transmisión. Bienvenidos sea cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, pero como siempre vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche y porque tú nos permites, Señor, reunirnos para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, para transformar los problemas en bendiciones, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa con todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con nuestro tema, transformando los problemas en bendiciones. Y quiero comenzar diciendo que los cristianos necesitamos comprender las experiencias de la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva propia o perspectiva egocéntrica, y ello es especialmente cierto en relación con los problemas que se nos presentan en la vida cotidiana. Los problemas son inevitables. Jesús mismo nos lo enseñó en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido ya todos los problemas. Por el otro lado, Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 10, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dos cosas son importantes ver en este pasaje. La primera es que los mismos padecimientos que cada uno de nosotros vamos atravesando en la vida, ya lo atravesaron nuestros hermanos en la fe en otras épocas, lo están atravesando muchos hermanos en la fe en esta época y lo atravesarán los hermanos en la fe en las próximas épocas si es que Cristo no viene antes. Los problemas se nos van a presentar y algunos de ellos van a ser por nuestras malas decisiones, por la cosecha de nuestros pecados, por fracasos, etcétera. Pero otros van a venir simple y sencillamente porque vivimos en un mundo de pecado y el pecado genera problemas por donde sea. Número uno, entonces vamos a tener que enfrentar problemas. Ya otros hermanos los enfrentaron en otras épocas, los están enfrentando en esta y los enfrentarán en el pasado, en el futuro. Y si los que los han enfrentado en el pasado han vencido sobre esos problemas, nosotros también podemos vencer. Y número tres, estos problemas son por un poco de tiempo, y esto es también va en relación a lo que nos enseña Primera de Pedro en el capítulo 1 y versículo 6, en lo cual dice: vosotros os alegráis aunque en la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, que otra vez aquí nos reafirma que serán por un poco de tiempo, número uno, y número dos, si es necesario. ¿Y si es necesario para qué? Necesario para el cumplimiento de los planes de Dios para cada uno de nosotros, necesarios para la transformación de nuestro carácter que venimos arrastrando del mundo y que provoca muerte, para que nuestro carácter sea transformado a un carácter que provoca vida, que produce vida. El Señor no nos ofrece una vida sin problemas, pero sí nos ofrece una forma diferente de enfrentarlos para convertirlos en bendiciones en nuestra vida.
que es precisamente el tema que estamos tratando el día de hoy. Hay muchas clases de problemas, pero vamos a ver por lo menos 4 tipos de esos problemas así muy rápidamente, o los vamos a mencionar. Los primeros son los problemas que Dios permite para su gloria. Encontramos de esto en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre era ciego por circunstancias que no conocemos, pero al final de cuentas lo que la palabra de Dios nos dice es que ese problema el Señor lo va a convertir en un problema para su gloria, donde Él se glorifique. Y de hecho así sucedió, porque Jesús sanó a ese ciego y su nombre fue glorificado a raíz de eso. El segundo tipo de problemas son los problemas que Dios permite porque nos ama y desea llevarnos a la madurez. Es lo que nos enseña Primera de Pedro 5 del 8 al 10, que ya leímos, y también lo vemos en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces acá nos está hablando de problemas que son pruebas para que nosotros, no porque Dios no conozca nuestro corazón, necesita probarlo, son las pruebas que nosotros necesitamos pasar para darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón y lo que nuestro corazón necesita que sea transformado, para que cada día vivamos una vida de mayor calidad aquí en la tierra y además de ello obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas en la eternidad. Otro tipo de problemas son los que Dios permite y que son el resultado de nuestros pecados o de nuestras malas decisiones. Recordemos que la palabra en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 nos dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha, que si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces es como también una especie de corrección, una especie de la disciplina del Señor para que seamos transformados al carácter de Cristo, para la obediencia y para la vida abundante a través de las consecuencias. Es como cuando nosotros educamos a nuestros niños. A veces nuestros niños insisten en hacer algo que sabemos que no les va a ir bien, pero nosotros al final decidimos que pueden hacerlo, que lo hagan, para que ya que no aprendieron por el concepto, por el precepto, que lo aprendan por la experiencia de sus consecuencias. Y por el otro lado, el cuarto tipo de problemas son los problemas que Dios permite, que son consecuencia del pecado del mundo que nos rodea y a cuyas consecuencias nosotros no somos inmunes. Quisiéramos que Dios nos metiera en una capsulita de esas de vidrio que no dejara pasar ninguno de estos tipos de problemas, pero nos vamos a enfrentar a ellos. Por ejemplo, por la codicia de algunas empresas, los precios se encarecen y eso afecta a nuestros ingresos, o por alguna razón, como pasó con el COVID-19, alguien soltó un virus, no sé si intencional o no intencionalmente, y terminamos afectándonos todos. Pero ¿por qué nos afectó?
¿por qué ese virus? Ese virus es es un virus producido en un laboratorio como un arma biológica, o sea, como consecuencia de la guerra, y la guerra resulta de las codicias, y todos fuimos afectados por eso. Entonces hay cosas que salen de nuestro alcance, que son consecuencia del pecado del mundo, que de alguna manera nos van a afectar. Hay, por lo menos, podrían haber algunos otros tipos de problemas, pero estos son los más generalizados. Los que son consecuencia del pecado que nos rodea en el mundo, los que son consecuencia de nuestras malas decisiones, los que son consecuencia de nuestros pecados, y los que son para la gloria de Dios. Todos los problemas tienen una característica, y es que es un hecho, una situación o una cuestión que provoca en nosotros una inquietud en nuestro corazón y que precisa de una solución. Es un conflicto que es inconveniente para nosotros para alcanzar objetivos o estabilidad en cualquier ámbito de nuestra vida. Es decir, los problemas se pueden presentar en cualquier ámbito de nuestra vida. Y cuando se presenta un problema, tenemos dos caminos para solucionarlos. Uno es el camino humano, el camino del mundo, o los caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero el problema es que esos caminos conducen a muerte, como nos enseña Proverbios 16:25, y lo mismo nos enseña Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 6. Que dice la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En otras traducciones dice: maldito el hombre que confía en sí mismo, en otros hombres o en las circunstancias. El asunto es que usa medios para resolver sus problemas que no son los medios de la palabra de Dios, no son los medios según la voluntad de Dios, no son los medios que Dios nos guía para utilizar en la solución de los problemas. Por eso Proverbios 16:25 dice que son caminos que nos parecen a nosotros derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y por el otro lado están los caminos de Dios, que tienen un resultado totalmente diferente. La palabra en Jeremías 17, versículos 7 y 8, a continuación de la maldición, viene la bendición y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces una segunda conclusión acerca de cómo convertir los problemas en bendiciones es que, en lugar de tomar los caminos que a nosotros nos parezcan los más adecuados, nosotros pongamos la situación delante del Señor para que sea el Señor el que nos guíe. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. No somos guiados por nuestros sentimientos, no somos guiados por nuestros gustos, no somos guiados por nuestras conveniencias, por lo que nos parece mejor. Somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra, a través de la voluntad de Dios, que es su palabra. Entonces, una forma de convertir los problemas en bendiciones, entonces, en primer lugar, es rechazar cualquier camino de solución que no venga de la dirección de Dios, que no sea conforme a su palabra. Los caminos del mundo generalmente comienzan fáciles, pero llevan a la muerte, comienzan fáciles y terminan siendo difíciles. Mientras que los caminos de Dios comienzan con algún grado de dificultad, pero al final nos llevan a la vida. Y le voy a explicar básicamente por qué. Los caminos del mundo, los caminos del hombre, son los que alimentan nuestro ego. Son los que dictan nuestro ego para su satisfacción, para la satisfacción de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, etcétera, para su autoprotección, autosatisfacción, autoplacer, etcétera. Mientras que los caminos de Dios pasan
por la muerte del yo, por la negación del yo. Obviamente al yo no le va a agradar en lo más mínimo. El yo estaba acostumbrado a mandar en nuestras vidas antes de conocer a Cristo y no tan fácilmente quiere soltar el control. Por eso el camino al principio se hace difícil. Cuando seguimos los caminos de la carne se encarga de hacerlo fácil al principio, aunque el final es muerte. Pero cuando se trata de los caminos de Dios, la carne va a tratar de hacerlo difícil, pero al final el camino es un camino de vida. Y esto nos lo dice Mateo, nos lo enseña Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, también la palabra nos da una promesa que es alentadora, hermosa, para cuando tenemos problemas y para cualquier otra situación también. Dice la palabra: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, aquí otra vez el yugo representa obediencia, y lo que nos está diciendo el Señor es: si queremos tener descanso en medio de nuestros problemas, lo que necesitamos hacer es traer el problema al Señor y obedecer las directrices que el Señor nos dé para resolver ese problema, de tal manera que podamos tener victoria sobre el problema, descansemos de ese problema y crezcamos en el conocimiento, en la vida como creyentes. En los problemas, el Señor quiere traer a nuestras vidas libertad, sanidad y restauración. El objetivo de Dios en cada problema al cual nosotros nos podamos enfrentar es sanarnos, liberarnos, sanarnos y restaurarnos de alguna cosa que hay en nuestro corazón. Si una situación nos molesta, si una situación se nos convierte en un problema, eso es un indicio que hay alguna situación en nuestro corazón que necesita ser resuelta. Y Dios quiere ayudarnos a resolver cualquier situación en nuestra vida. Él lo puede hacer, dice la palabra, dice la palabra en Romanos 8, 28 al 29, que el Señor va a hacer que todas las cosas obren para bien de los que le amamos. Es decir, Él va a usar esos problemas para que sean para bien para nosotros, que el problema se convierta en una bendición, que en lugar de ser un problema se convierta en una bendición, aunque a veces el camino pueda ser un poco difícil o un poco cuesta arriba. ¿Y por qué el Señor está tan interesado en liberar, sanar y restaurar nuestros corazones? Muy sencillo. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, emana la muerte. Y eso fue lo que sucedió cuando vivíamos en el mundo antes de Cristo. Estábamos viviendo de acuerdo a nuestros propios caminos, nuestro corazón, esos caminos lastimaban nuestro corazón en lugar de proveer vida, estaba proveyendo muerte. Por eso la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios quiere revertir ese proceso, enseñándonos a guardar nuestro corazón. Primero, a transformarlo de las cosas viejas que hay en nuestro corazón, y sustituirlas por las nuevas cosas de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice que renovemos nuestro entendimiento, para que no sea un entendimiento como el del mundo, sino un entendimiento renovado, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con la vieja manera de pensar, si nuestra manera de pensar no cambia, no va a cambiar nuestra manera de vivir, no vamos a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero si somos transformados en nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, entonces vamos a
a cambiar de muerte a vida. Vamos a disfrutar de vida plena, vida abundante, vida próspera, vida en crecimiento, que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces Dios va a usar cualquier circunstancia en nuestra vida para que alcancemos esa liberación, esa sanidad y esa restauración. Y déjeme decirle algo acá. A Dios a Dios le daría igual. Digamos, Dios no deja de ser Dios. Si usted y yo no somos sanados, liberados y restaurados, Dios sigue siendo Dios. Pero en su amor por cada uno de nosotros, en ese amor inmenso que Él tiene por cada uno de nosotros, Él no se conforma con que nosotros sigamos atados a las cosas del pasado, a los pensamientos del pasado, a los sentimientos, a las emociones del pasado, sino Él quiere transformar, que esas emociones o esa mentalidad sea transformada totalmente para que podamos vivir la vida abundante, la vida plena que Él ya tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que somos los hijos de Dios. Dios, como un buen padre, quiere lo mejor para nosotros, y eso mejor para nosotros significa la transformación de nuestro corazón, y Dios usa no solo los problemas, usa cualquier cosa, pero los problemas también para transformar nuestro corazón y que nos vayamos adaptando cada día más a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque también la palabra dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en la plenitud de la vida que Él tiene para nosotros, sino aquel que hace la voluntad de Dios en su vida. Dios quiere llevarnos entonces a sanidad, a liberación y a restauración, y es lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, e Isaías 61, versículos del 1 al 3, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para dar libertad a los cautivos, sacar a los presos de la cárcel, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, y que prediquemos el año agradable del Señor. El objetivo al final, como mencioné hace un rato, es llevarnos al fin de nosotros mismos, al fin del ego. Por eso Juan capítulo 3, versículo 30 dice necesario, no es opcional, necesario, si queremos tener vida plena, vida abundante, que nosotros menguemos, el yo mengüe y Él crezca. Lo mismo que nos dice la palabra en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en lo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia al Hijo de Dios. Él también, a través de estos problemas, quiere llevarnos a un encuentro más pleno con Él, como dice la palabra en 1 Pedro 5, 8 al 10, que ya leímos anteriormente, y esto es por algo que hay en la naturaleza caída del hombre. Y es que nosotros, cuando una buena cantidad de veces no aprendemos por el precepto, sino aprendemos por las circunstancias, aprendemos por las experiencias. Entonces, el Señor nos quiere llevar a un encuentro más pleno con Él, pero muchas veces hasta que estamos en una situación de desesperación, en una situación problemática, en una situación con la que no podemos lidiar, buscamos al Señor. Y de esto tenemos un caso en la palabra. Es la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. Ella siempre tuvo disponible a Dios para acudir a Dios y que Dios la sanara. Sin embargo, dice la palabra que anduvo de médico en médico, que gastó todo su dinero por 12 años para ser sanada y no alcanzó esa sanidad hasta que tuvo un encuentro con el Señor y el Señor la sanó. Entonces muchas veces ella, si no hubiera tenido el problema del flujo de sangre por 12 años y si no hubiera estado desesperada porque nada de lo que había intentado le había dado
respuesta, le había dado solución, no hubiera buscado al Señor. Y muchas veces así nos pasa a cada uno de nosotros. El Señor quiere llevarnos a otro nivel, pero a veces para llevarnos a otro nivel, primero nos va a tener que sacar del hoyo de la desesperación. ¿Por qué? Porque no queremos llegar a ese otro nivel por nuestros propios medios, sino que nos empecinamos en seguir nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, y eso nos lleva a un hoyo de la desesperación que nos lleva a acudir al Señor y finalmente nos lleva a un encuentro más pleno con Él. Como dice la palabra en Oseas capítulo 2, versículo 14, te llevaré al desierto y ahí te seduciré, ahí te enamoraré nuevamente de mí y te daré la puerta de Acor por valle de esperanza. Entonces el desierto es para el desierto que viene a consecuencia de los problemas, no es un lugar para que vayamos a sufrir. Es un lugar para que vayamos a tener un encuentro con el Señor y llegar a un nivel más pleno con Él. Y finalmente el Señor va a usar cualquier situación para restaurar la imagen de Dios en nosotros, que es el carácter de Cristo, y por qué el Señor está empecinado en que tengamos el carácter de Cristo. Primero la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que la voluntad del Señor es que el Espíritu Santo nos vaya transformando de gloria en gloria, de situación en situación, en el carácter de Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Entonces, y la esperanza de gloria significa, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, significa una vida plena, una vida abundante, una vida en prosperidad, una vida en bienestar, una vida plena, etcétera. Dios va a usar todas las cosas que sean posibles, que no nos agraden, para llevarnos a la plenitud de Él. Y esto implica todas las personas, sean salvas o no salvas, todas las experiencias de nuestro pasado, todas las vivencias del día de hoy, todas nuestras habilidades, capacidades, talentos, conocimientos y nuestras carencias, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Aparte, también va a usar a aquellas personas que son personas difíciles para nosotros. No, que para Dios no son difíciles, pero para nosotros a veces sí, y eso nos ayuda para que nosotros podamos superarnos en amar al prójimo, en soportarlo, en tenerle paciencia, en perdonar, y todo eso es en beneficio nuestro. Entonces, lo que necesitamos para que nuestros problemas se transformen en bendiciones es dejar actuar a Dios en nuestras circunstancias, no pretender solucionar las situaciones según nuestros propios deseos. Y esto pasa, en primer lugar, obviamente necesitamos ser salvos, porque todas las cosas obran para bien solo de los que amamos a Dios, y parte de amar a Dios es ser salvo. Segundo, tener clara nuestra identidad en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Juan 1:12 que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, por eso es importante esa identidad, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, como dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 14. En tercer lugar, debemos tener claro y tener la seguridad de que Dios tiene completo control de nuestras vidas, de nuestras situaciones, y que Él está cuidando de nosotros en cualquiera de esas situaciones. Ya lo vimos en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que Dios convierte todos los problemas que podamos atravesar en bendiciones por un lado, y por el otro lado Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice que lo que Dios comenzó lo va a perfeccionar, superar, mejorar en nosotros hasta el día de Jesucristo. Entonces esto también implica que tengamos expectativas de lo mejor que Dios hará en nosotros en medio de toda circunstancia. En Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, por eso nos dice la palabra que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Notemos que no dice que nos gocemos por la prueba ni por el problema. Nos está diciendo que estemos con gozo en medio del problema por el resultado que Dios va a obrar a través de ese problema, que va a llevarnos a que seamos mejor, a que seamos más perfectos y estemos más completos en el Señor cada día más. Eso es bien importante. Además, también dice la palabra que por la fe y la paciencia recibimos las promesas. Entonces, esa expectativa de que Dios hará lo mejor en favor de nosotros en medio de toda circunstancia nos permite esperar y tener al mismo tiempo gozo, aunque estemos en medio del problema. Pero ese esperar no significa quedarnos de brazos cruzados. Mucha gente piensa que esperar en el Señor es estar de brazos cruzados y no hacer nada. Por ejemplo, alguien le está pidiendo al Señor por una casa, pero no ahorra ni un centavo al mes para poder tener el enganche de esa casa. O alguien que está pidiendo un empleo al Señor, pero no está buscando dónde está el empleo que el Señor tiene para él. Porque están en una espera pasiva, cuando lo que Dios nos enseña es que la espera en Él debe ser una espera activa en dos sentidos. En el primero, buscando su dirección y poniéndola en práctica. Como dice Romanos 8:14, los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Entonces tenemos que buscar la dirección del Espíritu, y el Espíritu nos va a dirigir a través de la palabra, número 1. Y número 2, una espera activa, haciendo lo que tengamos a la mano hacer. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice, porque dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Lo demás, lo que no podamos hacer, se lo dejamos al Señor. Por ejemplo, una persona quiere poner un negocio. Está bien, es un deseo legítimo, pero no sabe absolutamente nada de negocios. Entonces, lo primero que tiene que hacer es hacer lo que tiene a mano. ¿Y qué es lo que tiene a mano hacer? Comenzar a aprender cómo se maneja un negocio, cómo se administra un negocio, para que cuando ya tenga el negocio, entonces pueda aplicar esos conocimientos y le vaya bien. No que mucha gente espera, solo llega a tener el dinero, pone el negocio y después fracasa. ¿Por qué? Porque no supo administrar el negocio. Entonces, primero hay que prepararse necesitamos prepararnos para poder entrar en acción. Eso es hacer lo que tengamos a la mano hacer y esperar que el Señor haga lo demás. Por ejemplo, si quiero construir mi casa, pues bueno, primero la tendría que dibujar en mi mente. Ya tendría que tener un plano de mi casa. No voy a ir haciendo la casa conforme se me vaya ocurriendo, sino necesito un plano que sirva de base para que se hagan los cálculos estructurales y se marque el terreno, se hagan los cimientos, etcétera. Muchas veces no tenemos un plano de una casa y resulta que cuando alguien está construyendo su casa sin planos y va adicionando cada parte de la casa, al final resulta un problema esa casa, porque no es totalmente funcional, porque no fue planeada, no se hizo lo que se tenía a la mano hacer antes de construirla. Por el otro lado, ante la presión de los problemas, a veces algunas personas o nuestras propias mentes nos pueden sugerir que hagamos algo que alivie la presión del problema, y esto generalmente son desvíos, como por ejemplo, ¿cuáles? En primer lugar,
el propósito de esta sugerencia es alejarnos de lo que Dios quiere transformar en nuestros corazones. En segundo lugar, son evasiones al propósito de Dios que nos impiden madurar, crecer, ser más como Cristo. Si evadimos el problema, y hay un problema en evadir el problema, y es que si lo evadimos ahorita, no porque lo evadamos hoy el Señor va a dejar de tratar con eso, porque el Señor nos ama tanto que no quiere vernos privados de las bendiciones que ese problema está estorbando. Entonces el Señor va a volver a traer el problema y probablemente lo va a traer incrementado, más fuerte, porque si con una situación no reaccionamos, vamos a tener que enfrentar una más fuerte para que reaccionemos. Entonces no nos deberíamos arriesgar a eso y no evadir el resolver el problema. El evadir el problema nunca lo resuelve, y más bien lo incrementa. ¿Cuáles pueden ser esas evasiones o esos desvíos que la mente nos puede sugerir o que nos puede sugerir el mundo cuando estamos metidos en un problema? Algunos de esas evasiones o de esos desvíos o de esos atajos es cambiar nuestras rutinas, activarnos haciendo algo creativo, hacer ejercicio, irnos de compras a gastar un dinero que tal vez no tenemos, comenzar a ser activistas en alguna cuestión, no tomarnos nada tan a pecho, hacer ejercicio, salir de fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son evasiones al problema. Y esas evasiones, muchas de ellas terminan en alcoholismo, en drogadicción, en sexo ilícito, etcétera, porque estamos buscando soluciones fuera de la voluntad de Dios. Lo que necesitamos en esos momentos es buscar a Dios y determinar qué es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros en medio del problema. Por eso la palabra dice en Mateo 11:28 al 30, que ya lo leímos, dice: si alguno está trabajado o cargado, si alguno tiene un problema, venga a mí y yo le haré descansar. Póngase mi yugo, o sea, obedézcame, búsqueme a mí y obedézcame, y entonces hallarán descanso para sus almas. No es a través de la evasión o a través de huir del problema que lo vamos a resolver. Es viniendo a Cristo y someternos a Cristo, buscar en Cristo la solución del problema, buscar en su palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Recordemos que el propósito de Dios en los problemas es traernos al final de nosotros mismos, al final de nuestra vida egocéntrica. Y para eso necesitamos ver a Dios en todo lo que está ocurriendo. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, la palabra de Dios dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciéndonos el apóstol acá? Él estaba enfocado en ver a Dios en lo que estaba ocurriendo, y él estaba completamente seguro que las pérdidas que le estaba dejando el problema eran mejores, porque eso le iba a llevar a ganar a Cristo. Entonces necesitamos ver las cosas como Dios las ve, no ver, obviamente los problemas a nosotros nos arruinan la vida, nos ponen afanados, nos da miedo, ansiedad, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos debemos sobreponer a eso y sobreponer a la tentación de usar medios que no nos ha dicho Dios para resolver el problema y meternos en él, buscarlo a él. Si vemos a David, cada vez que David tenía un problema, recordemos que David es un hombre conforme al corazón de Dios, que hará todo lo que hizo todo lo que Dios le dijo, excepto en la situación de Betsabé y de Urías, como lo dice la misma palabra. Pero David, ¿qué hacía?
¿Por qué era un varón conforme al corazón de Dios? Porque cada vez que David tenía un problema, en lugar de buscar sus propias soluciones, él era el rey, tenía un ejército a su mando, él podía ordenar cualquier cosa, en lugar de recurrir a sus propios métodos, a sus propios medios, él lo que hacía es que iba con Dios y le preguntaba qué hacer sobre esos problemas. Y el Señor le hablaba y le daba las soluciones. Entonces necesitamos ver los problemas y las situaciones que enfrentemos como Dios lo ve, y para verlos como Dios lo ve necesitamos meternos en la comunión con el Señor. En segundo lugar, necesitamos dejar a Dios ser Dios en lo que está ocurriendo. Necesitamos que Él tenga darle el control de la situación a Él. Él es más sabio, más poderoso, conoce mucho más, y no solo de nuestro pasado, sino de nuestro presente y de nuestro futuro. Él es la mejor persona para controlar de nuestra vida. Nosotros no la podemos controlar. De hecho, ¿por qué llegamos al Señor? La mayoría de nosotros porque nuestras vidas estaban descontroladas. Y porque nosotros éramos los que teníamos el control en ese tiempo. ¿Y en qué terminó ese supuesto control? En descontrol. Y ahora pretender volver a tomar el control es un gran error. ¿Por qué? Porque vamos a terminar otra vez en una vida descontrolada. Entonces necesitamos dejar a Dios ser Dios en lo que está ocurriendo, someternos a su voluntad y esperar cómo Dios nos va indicando para actuar en medio del problema. Y si Dios no nos indica nada, pues dejar a Dios que Él lo resuelva como Él quiera. Dice la palabra que Él hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Hay un tiempo de vivir, un tiempo de morir, un tiempo de reír, un tiempo de llorar, hay un tiempo de nacer, un tiempo de morir, hay un tiempo para tener un problema y un tiempo para resolver el problema. Pero necesitamos ser guiados por Dios para poderlo resolver. Cuando somos guiados por Dios, vamos a resolver el problema. Cuando no somos guiados por Dios, lo más seguro es que vamos a terminar complicando el problema. Por el otro lado, mantener nuestra mirada en el Señor implica mantener una actitud de agradecimiento al Señor, no por el problema, pero sí por lo que el Señor va a obrar en el problema. Y como consecuencia de ese agradecimiento y de esa expectativa en lo que Dios va a hacer de bien para nosotros en ese problema, podemos estar siempre gozosos, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18. Dad gracias a Dios en todo, orad sin cesar y estad siempre gozosos, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Entonces necesitamos dejar a Dios ser Dios en lo que está ocurriendo, confiando en Él en lo que está ocurriendo, dándole el control a Él en todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Miren, por dos cosas. Vale la pena que Dios tenga el control de todo lo que está sucediendo, de todo lo que sucede en nuestras vidas, y dejarle el control a Él, porque Él siempre lo tiene, aunque a veces nosotros lo estorbamos porque nosotros queremos tomar el control, lo cual es una utopía, nunca lo vamos a tener. Dios siempre va a tener el control. Pero si nosotros nos sometemos a eso que Dios tiene siempre el control en nuestras vidas, primero que nada vamos a estar tranquilos. Segundo, vamos a estar seguros, porque el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra torre fuerte, nuestra roca, nuestro guardador, etc. Entonces vamos a estar total y completamente seguros. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Él estará conmigo, aún en medio de la dificultad. Y la palabra después del valle de sombra de muerte lo que dice es que el Señor nos va a dar la victoria con un banquete de vencedores frente a nuestros angustiadores. Además va a llenar nuestra copa y nos va a seguir el bien y la misericordia todos los días de nuestra vida, etc. Así que nos conviene permitirle dejar a Dios que Él obre en nuestras vidas y no pretender nosotros decidir cómo obrar en nuestras vidas. Es mejor dejarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11, y para llevar nuestra vida en aumento, como dice Proverbios 4:18. Y lo último que necesitamos hacer es obedecer a Dios en medio de lo que está
ocurriendo. La palabra de Dios dice que la obediencia siempre trae bendición. En Deuteronomio 28, versículo 1 al 2, la palabra de Dios dice que si nosotros obedecemos su palabra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán, lo cual quiere decir que nos va a ir bien. Entonces, en conclusión, para convertir los problemas en bendiciones, primero necesitamos estar tranquilos entendiendo que los problemas están bajo el control de Dios. Dios no permite nada que nos vaya a destruir, número uno. Número dos, que son que si Dios los está permitiendo es para nuestro beneficio, que son temporales y que vamos a salir de ahí con victoria. Eso es lo primero, tener esa fe. Segundo, paciencia. Porque los problemas a veces, como el problema principal no es lo de afuera, sino es lo que está en nuestro corazón, a veces resolver el problema en nuestro corazón es un poco más tardado que resolver el problema externo. Entonces no debemos desesperar, sino tener paciencia hasta que Dios resuelva el problema de nuestro corazón. En tercer lugar, convertimos esos problemas en bendiciones cuando tenemos la plena certeza de que el Señor hace obrar todas las cosas para bien de los que le amamos, y ese bien de los que lo amamos es el cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. En tercer lugar, necesitamos descansar confiadamente en el Señor, trayendo nuestros problemas a Él, dejándole a Él nuestros problemas, permitiendo que el Señor haga como bien le parezca, sin que nosotros usemos atajos o desvíos o evasiones del problema, sino que dejemos a Dios actuar en medio del problema, obedeciéndole nosotros y en una espera activa. Una espera activa buscando su dirección y una espera activa haciendo lo que está en nuestras manos hacer. El Señor quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere restaurarnos de toda situación en nuestro corazón que nos esté impidiendo vivir en la vida plena y bendecida que Él tiene para cada uno de nosotros. Él está en ese proceso con nosotros, los problemas son parte de ese proceso, y si nosotros seguimos lo que la palabra de Dios dice, que hemos visto el día de hoy, vamos a ver esos problemas convertidos en bendición. Así como David, yo le puedo asegurar, mi vida no ha sido una vida fácil, ni antes de ser cristiano, ni después de ser cristiano. He tenido que enfrentar muchísimas situaciones, algunas de esas muy delicadas y cosas que no hubiera querido enfrentar, pero una cosa puedo estar absolutamente seguro y completamente seguro: de todas el Señor me sacó en victoria, y de todas el Señor me sacó mejor de cómo había entrado. El Señor es fiel, su palabra es verdad, lo que Él ha dicho Él lo hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su oído no se ha cerrado, su mano no se ha cortado, y lo que Él ha dicho Él lo hará, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y si Él lo ha dicho, así será. Y para Dios no hay nada imposible, y para el que puede creer tampoco hay nada imposible, y si creemos veremos la gloria de Dios, como dice la palabra. Así que, mis amados hermanos, como conclusiones, entonces, no podemos evitar los problemas de la vida. Dios utiliza todo en nuestras vidas, incluyendo y por sobre todo los problemas, para lograr su propósito de bien en nosotros. A menudo los problemas nos hacen llegar a un punto de debilidad, ya sea física, espiritual, emocional, financiera, en nuestras relaciones, etcétera, para que nos rindamos a continuar haciendo las cosas a nuestra manera y nos sometamos a Él. Dios desea que confiemos en Él en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, no solo en las buenas, y podemos agradecerle a Dios por los problemas que Él permite, por fuertes y difíciles que parezcan, no por el problema en sí, sino por lo que estos problemas van a transformarnos y por lo que estos problemas se van a convertir en bendición, por los resultados posteriores al problema. La actitud más rápida y más adecuada para llegar al final de los problemas no es la evasión, ni la manipulación, ni querer tomar el control de las situaciones, sino todo lo contrario.
rendirnos al Señor y dejar de pretender que las cosas sean a nuestra manera. Y recordemos algo importante, y es que siempre la vida va a surgir después de la muerte. La vida eterna viene después de la muerte física. Después de estar muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida. Después de la muerte viene la resurrección. En el nuevo nacimiento, después de morir a la vieja naturaleza, recibimos una nueva naturaleza que nos lleva a vivir vidas abundantes, vidas plenas en el Señor. O sea, la vida siempre va a surgir después de la muerte. Y estamos hablando de la vida espiritual. La vida espiritual siempre surge después de la muerte del yo, de la muerte de la carne, de la muerte de nuestros propios caminos, de la muerte a nuestra voluntad propia, de la muerte a nuestra vida egocéntrica. Vale la pena enfocarnos en que hacer morir las obras de la carne, y más en medio de los problemas. Cuando tenemos problemas, la carne es la que se molesta, la carne es la que sufre, y la carne es la que busca salidas evasivas, salidas fáciles, salidas de control, de manipulación al problema, en lugar de permitir que Dios haga su obra de hacerla morir en nosotros, de hacer morir la carne en nosotros. Así que la manera de convertir los problemas en bendiciones es someternos a la voluntad de Dios y seguir la dirección de Dios en medio del problema, para que sea Él quien lo resuelva a nuestro favor. Es confiar completamente en Él, es tener la plena, absoluta y total confianza en que Él nos dará la victoria, por muy difícil que se vea el problema. Siempre el Señor nos va a dar la victoria. Él siempre nos quiere dar la victoria. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza del día de hoy. Les recuerdo que estas enseñanzas las tenemos de martes a jueves toda la semana. El martes y el jueves se trata de un estudio bíblico, en tanto que el miércoles se trata de una recarga a nuestra fe, de una cápsula de fe. Y aparte de ello, le recordamos no dejarnos de congregar los domingos. Si usted tiene una congregación, en su congregación, si usted si no tiene ninguna congregación y le es posible, le invitamos a participar con nosotros todos los domingos a las 10:30 de la mañana en Cinépolis, sala número 7 del Centro Comercial Oakland Mall, en la zona 10 de Guatemala. Y si no le fuera posible, pues puede también por este medio conectarse con la transmisión del servicio. Aparte de ello, les recuerdo que tenemos 3 medios para que nuestra fe se vaya edificando, y de entre ello ayudarnos a transformar los problemas en bendiciones, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, aparte del canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y otro canal de YouTube a nombre de Iglesia Cristiana Sion. Son recursos de acceso gratuito para que usted pueda edificar su fe. Muy bien. No me queda más que darle muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales, para que también sean ellos bendecidos. Y oro al Señor para que esta noche sea una noche de bendición, una noche de un descanso reparador, que el día de mañana el Señor haya renovado sus fuerzas y que todo lo que emprenda le salga bien, que tenga un lindo y bendecido fin de semana en unión con su familia, pero también buscando de Dios. Y muchísimas gracias por conectarse, y si Dios lo permite, nos vemos el domingo en el servicio, o bien nos vemos el martes en otra transmisión de Estudio Bíblico.